Bueno, hola a todos, a todas. Nos proponemos entonces ahora ganar una perspectiva general de la segunda sección de Ser y Tiempo, el parágrafo 45, y después del capítulo 1 de esa segunda sección que lleva por título la posibilidad de estar entero del Dasein y el estar vuelto hacia la muerte. Eh, Otra vez, digamos, el parágrafo 45 es más o menos la introducción a toda la segunda sección de Ser y Tiempo. Y el capítulo 1 será un capítulo como estructural, me parece a mí, en la arquitectura de la obra, porque ya nos sacará de la analítica de la que veníamos al fenómeno de la temporalidad. Otra vez la idea con esto no es ni mucho menos hacer un análisis exhaustivo de la obra, que eso requeriría trabajos enteros, tesis enteras, pero de ese capítulo, digamos, estos parágrafos que vamos a leer son parágrafos famosos, fuertes, importantes, pero sí brindar una visión general del asunto. Como es costumbre, vamos de una vez al texto. Ahí en la página 247 vamos a leer el parágrafo 45 ya por título el resultado de la etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein y la tarea de una interpretación existencial originaria de este ente. Este parágrafo va a ser introductorio. Lo que va a mostrar es lo que va a pasar en lo que sigue. Leo el párrafo 1. ¿Qué se busca? ¿Qué se ha logrado con el análisis preparatorio del Dasein y qué es lo que se busca? Hemos encontrado la constitución fundamental del ente temático, el estar en el mundo, cuyas estructuras esenciales se centran en la apertureidad. La totalidad de este todo estructural se reveló como cuidado. En el cuidado está contenido el ser del Dasein. El análisis de este ser tomó como hilo conductor lo que anticipadamente fue definido como la esencia del Dasein, la existencia. Formalmente este término quiere decir lo siguiente: el Dasein es en cuanto poder ser comprensor al que en tal ser le va este ser como el suyo propio. El ente que es de esta manera lo soy yo, cada vez yo mismo. La elaboración del fenómeno del cuidado proporcionó una mirada al interior de la constitución concreta de la existencia, esto es, a su originaria conexión con la facticidad y la caída del Dasein. De allá venimos, ¿verdad? Otra vez, el fenómeno del cuidado lo que trataba de hacer era reunir los tres momentos, eh, o sea, desde el último capítulo de la sección, desde el capítulo 6 de la sección 1 de Ser y Tiempo, estamos tratando de encontrar la unidad del análisis existenciario del Dasein. Decíamos, esa unidad no se va a lograr con otro existenciario, sino que lo logran más o menos tres vectores. El primer vector es el vector de la facticidad. Ser Dasein es siempre estar arrojado o eyecto en un mundo que usted mismo nunca eligió, ¿no? El otro vector, por así decir, era el estar abierto a posibilidades. Estamos arrojados, pero a la vez estamos en posibilidades, en esa misma condición de arrojados, y nuestra existencia no tiene esencia, es decir, no está cerrada. Y sin embargo estamos en una condición que se llamaba de caída, ¿no? Porque nos enredamos en proyectos por los cuales terminamos dándole una suerte de esencia a nuestra existencia. Proyectos de toda naturaleza, religiosos, políticos, sociales, culturales, intelectuales, teóricos. Terminamos dejando que la gente, que el sé, o sea, que se decida, que se haga y que se diga lo que es mi existencia, ¿no? Y dejamos reposar todas las decisiones vitales sobre el amor, la familia, la profesión, el otro, la política, sobre la habladuría, básicamente, ¿no? Lo que se dice, lo que se hace, sobre el lenguaje, sobre lo público, ¿no? Ese era el punto, ¿no? Eso, hasta ahí hemos llegado, y el nombre para esos tres elementos era el cuidado. Continúo leyendo el párrafo 2. Se busca la respuesta a la pregunta por el sentido del ser en general y previamente la posibilidad de una elaboración radical de esta pregunta fundamental de toda ontología. Pero la apuesta al descubierto del horizonte dentro del cual se vuelve inmediatamente incomprensible algo así como el ser en general, equivale a la aclaración de la posibilidad de la comprensión del ser en general, la cual pertenece por su parte a la constitución del ente que nosotros llamamos Dasein, ¿no? Eso también, de allí venimos, ¿no?
La pregunta de esta obra es la pregunta por el ser. Otra vez este capítulo, estas secciones son estructurales, estamos moviendo otra vez toda la obra, ¿no? Y para preguntar por el ser, debemos preguntar por aquel ente que es cuyo que está en condiciones de preguntar por el ser, ¿no? Para el cual se abre la pregunta, la ontología, ¿no? La pregunta por lo que es o por el ser. Y entonces esto es el sentido otra vez de la obra, ¿no? Estamos haciendo una analítica existencial de aquel ente que le va a la pregunta por el ser desde el horizonte del tiempo. Y eso es lo que se va a abrir en esta segunda sección. Avanzo entonces a la 248. Puede ser ahí en el párrafo 4, o sea, en el párrafo de la mitad de esos 248 en la mitad. La interpretación ontológica que debe poner al descubierto el ente en lo que respecta a la constitución del ser que le es propia, se ve obligada a llevar al ente temático por medio de una primera caracterización fenoménica al haber previo, al cual deberán ajustarse todos los pasos ulteriores del análisis, pero a la vez estos necesitan ser dirigidos por la posible manera previa de ver que apunta al modo de ser del ente en cuestión. Haber previo y manera previa de ver bosquejan entonces al mismo tiempo el repertorio de conceptos, manera de entender previa, a que deben ser elevadas todas las estructuras del ser. Esto es básicamente teoría de la interpretación, teoría hermenéutica. El haber previo, el ver previo y el concebir previo es el elemento de la hermenéutica, ¿no? Nosotros hemos hecho ese análisis del Dasein desde uno siempre hace una comprensión del mundo desde lo que ve, desde lo que tiene y desde lo que concibe previamente. La hermenéutica considera, la hermenéutica filosófica considera que usted no ve la realidad como desde un mundo ajeno, ¿no? Como un sujeto sin mundo, ¿no? Como si usted fuera una conciencia planeando por encima de las cosas, sino que usted ve la realidad desde preconcepciones, ¿no? Y entonces un poco lo que Heidegger se está preguntando es cómo fue concebida esta existencia o lo que pasó hasta aquí, ¿no? Desde luego, y ahí va a estar el punto central en lo que sigue, lo que sucedió no, o sea, esa analítica del Dasein no se abre para una experiencia, para una existencia mediana del Dasein. Es decir, no se abre para un Dasein corriente, mediano, mundano, ¿no? Para un Dasein enredado en la habladuría y en la caída, ¿no? Sino que se abre para un Dasein especial, ¿no? Para un Dasein que no se deja enredar, sino que es capaz de empuñar su existencia. ¿Mm? ¿Y ese Dasein quién es? La filosofía, ¿no? Es la filosofía la que puede hacer ese análisis de la existencia. Entonces, desde ahí se va a abrir lo que viene, que ya no es un análisis de la existencia, sino un análisis de cómo fue posible esa perspectiva total del Dasein, ¿no? Y ese análisis de la existencia que se logró en el Dasein. Eso entonces marca, quedémonos acá un momento, el giro que acá significa ser y tiempo. Porque lo que va a pasar ahora no es que o sea, ya tuvo lugar una suerte de interpretación de la existencia, pero ahora lo que estamos preguntando, Heidegger, lo que se está, y claro, la existencia ya sabemos, está en el mundo, es anticipatoria, está eyecta o fáctica y se enreda en visiones comunes o corrientes de la realidad, ¿no? En la habladuría. Pero eso es la existencia, pero esa existencia ¿para quién se abre? ¿Mm? Es un poco mirar cómo fue posible lo que estaba a la base o el retroceder al fundamento de aquello que siempre estuvo presente en ese análisis de la existencia. Y que era un Dasein, un modo de acercamiento o de aproximación a la existencia para la cual ella misma mostraba sus ejes. ¿Y eso qué es? La filosofía. Entonces, la segunda parte de Ser y Tiempo en algún punto repetirá el análisis de los existenciarios, pero ya con la claridad de que ese análisis de la existencia o de los existenciarios, de los ejes alrededor de los cuales discurre el existir, se presenta para la filosofía, ¿no? Ese es el nuevo registro, pero entonces miren ustedes que el nuevo registro no es cambiar como a otro piso, sino es reconocer aquello que ya siempre estuvo presente. Para una existencia
corriente mediana por un análisis común no se abre eso, pero sí lo hace para la filosofía. Eso es, digamos, en términos de teoría de la interpretación. Ahí en ese mismo 248 vamos al siguiente párrafo. Pero una interpretación ontológica originaria no demanda tan solo una situación hermenéutica garantizada por su adecuación a los fenómenos, sino que debe asegurarse explícitamente de que ha hecho entrar en el haber previo el todo del ente temático. Lo originario quiere decir eso, ¿no? Es la interpretación que permitió poner en evidencia los ejes centrales de la existencia que no se abren, digamos, de manera corriente, ¿no? Eso es lo que, por eso le está diferenciando esas dos formas de interpretación. Sigo. Asimismo, tampoco basta un primer bosquejo, aunque fenoménicamente fundado, del ser de este ente. La manera previa de ver que apunta hacia el ser debe más bien alcanzarlo en la unidad de los correspondientes y posibles momentos estructurales. Solo entonces podría plantearse y responderse con seguridad fenoménica la pregunta por el sentido de la unidad de la totalidad del ser, del ente entero, ¿no? Otra vez, ¿no? Tenemos que entonces mirar cómo fue posible esa interpretación originaria y otra vez el tema de nuestra conversación, de nuestro diálogo filosófico va a ser el de encontrar nuevamente la unidad de ese ente que es el Dasein, ¿no? Ya una primera aproximación que sabemos desde nuestras, por los parágrafos anteriores, que fue el cuidado. Voy a continuar leyendo hacia 249. El párrafo 2. Leo arriba el párrafo. ¿Qué sucede con la manera previa de ver que ha guiado hasta aquí el procedimiento ontológico? La idea de la existencia ha sido perfilada como un poder ser comprensor al que le va a su ser mismo, pero en tanto que cada vez mío, el poder ser queda libre para la propiedad o impropiedad o para la indiferencia modal de ellas. Hasta aquí, la interpretación, tomando pie en la cotidianidad media, se ha limitado al análisis del existir indiferente o impropio. Es verdad que por este camino también nos ha sido posible y hasta necesario alcanzar una determinación concreta de la existencialidad de la existencia. Sin embargo, la caracterización ontológica de la constitución de la existencia ha adolecido de una falla esencial. Existencia quiere decir poder ser, pero también poder ser propio. Mientras la estructura existencial del poder ser propio no sea incorporada en la idea de existencia, le faltará la originalidad a la manera previa de ver que guía la interpretación existencial. Y ahí está el punto. Lo que tuvo lugar hasta aquí fue una suerte de existencia propia. No, una interpretación, pero esa interpretación solamente se logra desde una existencia propia, ¿no? Es decir, una existencia que no se hunde en sus maneras usuales de comprenderse, sino que empuña sus posibilidades. ¿Cuál es la diferencia entre la existencia propia y la impropia? No es que Heidegger esté haciendo un análisis moral de la existencia impropia, como que los impropios son malos y es la gente que se enreda en su manera, en las maneras convencionales, en el consumo, en el mercado, en las ideologías, en las apuestas políticas y demás, en las formas éticas, lo que usted quiera. No se trata de eso, sino que se trata, la existencia impropia es una manera de ser del Dasein, ¿no? Y es el enredarse, ¿no? Ontológicamente eso es posible, pero ontológicamente también es posible empuñar el Dasein en todas sus posibilidades, ¿no? Y abrir la existencia y no dejarse llevar o enredar o inmiscuir en los proyectos comunes y corrientes y consabidos y naturales y más familiares y más inmediatos. Esa es la existencia propia. Eso fue la existencia que hace la filosofía y para esa existencia, para esa manera de realizarse el ser del Dasein, por la cual se radicalizan los posibles o el empuñar o el empuñarse en todas las dimensiones de posibilidades para esa existencia, es que se abrió el análisis fenomenológico que tuvo lugar hasta acá, no una impropia. La impropia se deja llevar por la habladuría y por el consumo y no por la filosofía. Y es para esa existencia por un lado, y por el otro lado lo que tenemos que hacer entonces es buscar la unidad de esa existencia propia, que fue desde la cual se abrió el análisis del Dasein, ¿verdad? Y entonces, o sea, el punto es propia o auténtica o genuina, eso va a ser eigentlich,
va a ser la expresión que Heidegger utiliza, ¿no? La existencia real, verdadera, pero es que la otra no sea real, es también una posibilidad del Dasein, pero la que va a interesar es acá, ¿no? Esto es muy interesante también en teoría social y política, porque esto ha tenido mucha fuerza, digamos, porque lo que se muestra son formas, por ejemplo, de vidas alienadas, ¿no? La teoría social y política contemporánea explotan esto con mucha fuerza, la sociología, la antropología, porque aquí hay un potencial enorme acerca de ver las formas de vida realizadas y no realizadas, que no resulta de una metafísica, sino de una fenomenología y que no tiene que ver con ninguna acusación moral, ¿no? Como que la gente impropia es mala, pecadora, malvada o algo así. Continúo leyendo en el párrafo siguiente un poco más abajo, 5 líneas más abajo. Hemos afirmado ciertamente que el cuidado de la totalidad del todo estructural de la constitución del Dasein, pero no se renuncia ya en el punto de partida de la interpretación a la posibilidad de poner bajo la mirada al Dasein como un todo. En efecto, cotidianidad es precisamente el ser entre el nacimiento y la muerte. Y si la existencia determina el ser del Dasein y la esencia de la existencia está constituida por el poder ser, entonces, mientras exista, el Dasein pudiendo ser tendrá siempre que no ser todavía algo. Un ente cuya esencia consiste en la existencia se resiste esencialmente a la posibilidad de ser aprehendido como un ente entero. La situación hermenéutica no solo no se ha asegurado hasta ahora el haber del ente entero, sino que cabe incluso preguntarse si este haber es siquiera alcanzable y si una interpretación ontológica originaria del Dasein no tendría que fracasar por el modo de ser del ente temático mismo. Hasta ahí Heidegger. Un poco lo que tenemos que hacer ahora es encontrar una posibilidad de analizar de ese Dasein en todas sus posibilidades, ese Dasein auténtico, para que se le muestre su existencia toda ella en todas sus posibilidades, ¿no? En toda en su totalidad, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo que está haciendo Heidegger es lo que se planteó en la introducción a la obra. La primera parte de la obra, Ser y Tiempo, iba a tener 3 partes. La primera, un análisis de la existencia. La segunda parte iba a ser ya un análisis de la existencia, sin un análisis de aquella existencia que pudo hacer el análisis de esa existencia, ¿no? Es el Dasein propio para el cual se abre la totalidad del análisis estructural de los existenciarios que hasta aquí hemos estudiado, ¿no? Y eso se hace desde el tiempo. Vamos a llegar allá, ¿no? Y la tercera parte de Ser y Tiempo, que como sabemos no se escribió, era un análisis de no de esa existencia, sino de esa existencia en el curso de la historia de la filosofía o de la metafísica. O sea, de esa filosofía en la historia de la filosofía. Entonces iba a ir a ver un análisis desde Platón, los presocráticos, Nietzsche, la filosofía medieval, Descartes, el racionalismo, el empirismo, todo. La tercera parte, como sabemos, no se escribe, no. Heidegger abandona el proyecto. La tercera parte eran 2 tomos. ¿No? El segundo tomo ni siquiera empezó. Entonces, ahí ya se ve por qué vale ser, cuál es el proyecto, ¿no? Si la primera parte era un análisis de la existencia del Dasein, ahora hay que hacer un análisis de aquella existencia que pudo hacer el análisis, la analítica existencial, ¿no? Estamos retrocediendo al fundamento. Y otra vez la tercera parte iba a ser el análisis de la ontología, de la historia de la ontología. Con esto creo que otra vez esto es solamente una propuesta, ¿no? Es la introducción a la sección 2. Y lo que a mí siempre me interesa que es como dejar una mirada de conjunto, entonces podemos ya pasar al capítulo primero, para no extendernos mucho. El capítulo primero lleva por título la posibilidad del estar entero del Dasein y el estar vuelto hacia la muerte. El fenómeno de la muerte entonces va a ser entonces la jugada de Heidegger. Es la muerte lo que nos va a permitir esa mirada de conjunto del Dasein, ¿verdad? Y entonces tenemos que empezar a auscultar. Es la muerte y no la angustia. La angustia ya nos dio una mirada del Dasein, pero la angustia sirve lo mismo para la existencia propia que para la impropia.
¿no? Porque es lo mismo la existencia que se deja enredar en los proyectos cotidianos que la existencia que se ve a sí misma y que se sabe a sí misma en todas sus posibilidades. Es lo mismo la existencia para la cual ella misma tiene una esencia, eso es la caída, o la existencia que sabe que es finita y que no tiene ninguna esencia, sino que está siempre en posibilidades, ¿no? Por eso el giro, por eso, eso es el cambio que implica la muerte. El ser para la muerte, ¿no? Porque la muerte vamos a mirar qué es eso, ¿no? Eh, Hannah Arendt va a decir, no, pero hablemos del nacimiento, que es más bonito, ¿no? Y es bonita la observación que hace Hannah Arendt, pero digamos, la muerte hay que tomarla aquí como con sus debidas, ¿qué es lo que se quiere decir, digamos, el argumento para dónde se está jugando? Eh, y lo que va a hacer ese fenómeno es mostrarnos la existencia en su sentido propio, que fue la existencia de la filosofía que hizo el análisis del Dasein. Entonces leemos el parágrafo 46 que lleva por título La aparente imposibilidad de una aprehensión y determinación ontológica del estar entero del Dasein. Y después, entonces viene, ahí podemos leer rápidamente en 253 el primer párrafo. Lo insuficiente de la situación hermenéutica de la que surgió el precedente análisis del Dasein debe ser superado. En vista de la necesidad de alcanzar el haber previo del Dasein en su integridad, se deberá preguntar si este ente, en cuanto existente, puede siquiera hacerse accesible en su ser entero. Por la imposibilidad de esto último parecen abogar importantes razones que arraigan en la constitución del ser, del Dasein mismo. Está empezando entonces por sospechar si es posible una mirada total del Dasein, ¿no? Y en 254 ya arriesga una posibilidad que se va a descartar. Leo en el párrafo de la mitad, es el párrafo 5 en general de ese parágrafo. El anticiparse así, como momento esencial de la estructura del cuidado, no se deja suprimir. Pero es igualmente concluyente lo que de ahí deducimos. ¿No se llegó mediante una argumentación meramente formal a la imposibilidad de captar al Dasein entero? ¿O no se habrá concedido en el fondo al Dasein inadvertidamente como algo que está ahí, al que en todo momento se le desliga por delante un no estar todavía ahí? La argumentación habrá comprendido el no estar aún y la anticipación de un genuino sentido existencial. Al hablar de fin y de integridad, nos hemos ajustado fenoménicamente al Dasein. La expresión muerte tenía una significación biológica, una significación ontológico-existencial. ¿Tenía siquiera una significación definida en forma suficientemente segura? ¿Se han agotado efectivamente todas las posibilidades de hacer accesible al Dasein en su integridad? Lo primero que Heidegger está haciendo, claramente, digamos, Heidegger no está tratando de hacer un análisis de la muerte en un sentido biológico o antropológico, sociológico. De hecho, más adelante habrá un parágrafo en el que se dice, pues yo no estoy haciendo antropología de la muerte. Otra vez, sobre esto se puede hacer antropología, sociología, ciencia política, de todo, y sería muy interesante, y ha sido muy interesante. Pero lo que está tratando de hacer es un análisis de la muerte desde, digamos, en un sentido existencial, filosófico. Y lo primero que le está diciendo es, usted puede entender la muerte en el siguiente sentido. Usted podría decir que la muerte es algo a lo que se llega al fin, ¿no? Como como que usted pudiera llegar al fin de las posibilidades de la muerte, por ejemplo. O sea, si usted es un ser posible, usted podría decir, hacer un análisis de usted como en todas las posibilidades que tuvo, ¿no? Como en esas películas, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si yo me hubiera subido al tren y la hubiera encontrado, o si no nos hubiéramos encontrado, o si no nos hubiéramos hablado esa tarde en ese lugar en el que nos cruzamos, o si no me lo hubieran presentado, o si no nos hubiéramos visto? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? Y usted podría hacer un análisis de todas las posibilidades, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido un basquetbolista o billarista? No sé, ustedes tendrán muchos en su historia, si no me hubiera lesionado, si no hubiera pasado a la nacional y a la pedagógica, en fin, ¿no? Si hubiera sido no filósofo o filósofa, sino me hubiera decantado por la ingeniería civil, lo que sea, ¿no? No por la docencia, sino por el trabajo comunitario, el trabajo político, lo que sea.
Sí, las posibilidades son infinitas, pero ahí hay un error, dice Heidegger, en algún momento lo pone así, y es asumir que usted el Dasein es como una suerte de recipiente de posibilidades y que las posibilidades usted las puede como totalizar, ¿no? Como hacer un checklist de todas las posibles que usted tuvo y de los que eligió y no, ¿no? Y él dice, pues primero eso parte de que el Dasein es un recipiente de posibilidades y no que él es el mismo el que está abriendo posibilidades, ¿no? Y que es un ente como, como un ente solamente, como una entidad solamente pasiva ante las posibilidades. Y también parte del hecho de que usted puede sumar todas las posibilidades y eso le parece contrafáctico, ¿no? Esa es entonces una primera vía que él va a hacer aquí fenomenología, ¿no? Primero va a destruir el modo como se podría pensar esa existencia auténtica del Dasein, ¿no? La fenomenología siempre tiene una parte destructiva, está haciendo destrucción en este momento, ¿verdad? Sigue entonces ese parágrafo 47 que dice ahí en el primer párrafo, alcanzar, otra vez, el título lleva ya por título la posibilidad de experimentar la muerte de los otros y aprender al Dasein entero. Leo el párrafo 1. Alcanzar la integridad del Dasein en la muerte es, al mismo tiempo, una pérdida del ser ahí. El paso a no existir más, Nishmea Dasein, saca precisamente al Dasein fuera de la posibilidad de experimentar este mismo paso y de comprenderlo en tanto que experimentado. Sin duda esta experiencia le está vedada a cada Dasein respecto de sí mismo. Tanto más se nos impone entonces la muerte de los otros. Así un llegar del Dasein a su fin resulta objetivamente accesible. El Dasein puede lograr, ya que él es por esencia un coestar con nosotros, una experiencia de la muerte. Me salto al párrafo 3, un párrafo y leo el otro. También el Dasein, leo, de los otros al alcanzar la muerte en su integridad es un no existir más, en el sentido de no estar más en el mundo. ¿No quiere decir el morir salir del mundo, perder el estar en el mundo? Sin embargo, el no estar más en el mundo del que ha muerto es todavía un estar en el sentido del mero estar ahí de una cosa corpórea compareciente. En el morir de los otros se puede experimentar ese extraño fenómeno de ser que cabe definir como la conversión de un ente desde el otro modo de ser del Dasein o de la vida o el modo de ser del no existir más. Un fin del ente qua Dasein es el comienzo de este ente qua mero estar ahí. Un poco lo que dice el primer párrafo es, no, o sea, una manera de experimentar la muerte es pues, yo perder mi vida, ¿no? Pero es una posibilidad que de inmediato se rechaza porque pues, si yo pierdo mi vida se cierran mis posibilidades, ¿no? O sea, se cierra todo. En el experimentar yo mi muerte, pues, en el hacer yo de mi muerte, hacer yo llegar a mi muerte, pues no veo todas las posibilidades en las que estoy. O sea, el análisis que estamos tratando de hacer aquí es cómo miramos la, la modalidad o lo posible del Dasein en su totalidad. Lo primero sería sumar todas las posibilidades. Ya sabemos que eso no es posible. El Dasein es finito por un lado, eso es infinito por un lado y por el otro lado el Dasein no es un recipiente de posibilidades, sino que él se abre posibilidades. La segunda opción es decir, no, pues yo hago la muerte, yo muero, digamos, pierdo mi vida. Pues no, tampoco sirve, porque yo pierdo en mi vida, se me cierran las posibilidades. Lo otro que él va a decir, y ese es el análisis que está intentando, es pues yo puedo experimentar objetivamente la muerte del otro, ¿no? Alguien se va, ¿no? Y yo puedo decir, pues ahí yo experimento la muerte del otro. Eso es lo que dice en ese párrafo 3, pero la cosa va a fracasar. Les propongo que vayamos a 256 donde se empieza a ver los contornos de eso. En el párrafo 3 de esa página. Y aun cuando fuese posible y viable representarse psicológicamente el morir de los otros, se asiste a él, cuando se asiste a él, con eso no quedaría en modo alguno captada la manera de ser que está en cuestión, vale decir, el morir como llegar a fin. Lo que está en cuestión es el sentido ontológico del morir del que muere, como posibilidad de ser de su ser, y no la forma de la coexistencia del seguir existiendo del difunto con los que han quedado. El expediente de tomar la muerte experimentada en otros como tema para el análisis del fin y de la integridad del Dasein no consigue dar ni óntica ni ontológicamente lo que él cree poder dar. Claro, porque usted lo que se queda es en el mundo intramundano, en la vida intramundana, ¿no? La muerte del otro significa, puede ser un hecho, ¿no? Puede ser o sea, puede ser una entidad, ¿no? O sea, puede ser un fenómeno del que se hable, ¿no? Pero usted no muestra, pero primero eso no tiene que ser respectivo, eso no tiene que mostrar las posibilidades del Dasein, ¿no? Y segundo, usted no lo vivió. Y ese va a ser un punto central. La muerte es respectiva.
La muerte individualiza. La muerte es lo que cada quien viva como muerte. Es del individuo. Todas las cosas usted las puede hacer reposar en otras cosas, ¿no? O sea, usted puede dejar que otro decida, por ejemplo, cómo armar una familia, qué carrera tomar, por dónde meterse en su tesis, qué pensar de la política, qué pensar del Estado, qué pensar de la relación con el otro, con la diferencia, con la unidad, con la igualdad, con su género, lo que sea. Su vida sentimental usted puede dejar reposar eso, pero su muerte no. A la muerte le toca eso a usted. Digamos, la muerte respectiva es lo que es, no es delegable. Y entonces el morir del otro es el morir del otro, no es el morir propio. También por eso va a ser más adelante un análisis, por ejemplo, del sacrificio. Yo morí, algún soldado muere por su general o algo así. No, el que murió fue el soldado, el general no murió. ¿Mm? No es posible entregar la vida por alguien. La vida se entrega y uno mismo la entrega. Es uno el que se pone en cuestión en la vida, ¿no? Entonces también por eso fracasa esa idea de que mediante la muerte del otro yo puedo experimentar la muerte. ¿Sigo en ese párrafo? No, mentira. Quiero avanzar porque no quiero demorar tanto este podcast. A la 258, tal vez de ese mismo parágrafo. El último párrafo. De la consideración hecha hasta aquí sobre la posibilidad ontológica de captar la muerte resulta claro, al mismo tiempo, que la interpolación inadvertida de entes de otra índole, estar ahí o vida, amenaza enturbiar la interpretación de este fenómeno, incluso ya el primer darse adecuado al mismo. A esto solo se puede hacer frente si se busca para el análisis que habrá de seguir una determinación ontológica suficiente de los fenómenos constitutivos que son el fin y la integridad. Y esto nos da paso al parágrafo 48, que lleva por título Resto pendiente y fin, el fin y la integridad. Podemos leer ahí en 262 de este parágrafo, en el párrafo 262, ese párrafo es súper famoso. Vamos a leer allí qué es lo que empieza a pasar. Leo. Mediante ninguno de estos modos del terminar se puede caracterizar adecuadamente la muerte como fin del Dasein. Si se entendiera el morir en cuanto a haber llegado a fin, en el sentido de un determinar del tipo recién mencionado, se supondría el Dasein como algo que está ahí o como algo a la mano. En la muerte el Dasein no está consumado. Bueno, lo que viene haciendo hasta ahí es analizando formas del morir como un terminar, ¿no? Y las maneras como se suele mirar la muerte, ¿no? Pues, la muerte es algo en lo que algún día llegará, ¿no? Miren que la manera de ver la muerte es también una manera como se ve la muerte, como la gente llega a ver la muerte, ¿no? Algún día golpeará la puerta, dice el adagio popular, ¿no? La muerte es algo que algún día tocará la puerta, o la canción está de salsa, ¿no? Huye que te coge la muerte. Es algo en lo que uno más bien no piensa, ¿no? Cuando piensa con fórmulas como muy consabidas, puede ser, y que en todo caso es algo que en algún momento pasará, pero que usted más bien olvida, pues para que esto tenga sentido, ¿no? Pues usted sabe que se levanta todos los días pensando en que la vida se acabará, pues no se levanta, ¿no? Más bien se cae acostado. Entonces más bien como que usted prefiere no pensar eso. Ese es el análisis que se venía adelantando. Continúo leyendo. Si se entendiera el morir en cuanto a haber llegado a su fin en el sentido de un terminar del tipo recién mencionado, se supondría el Dasein como algo que está ahí o como algo a la mano. En la muerte el Dasein no está consumado ni simplemente ha desaparecido ni mucho menos ha llegado a estar concluido. Tampoco es enteramente disponible como algo a la mano. Antes bien, así como el Dasein mientras esté siendo, ya es constantemente su no todavía. Ese es el punto, ¿no? Hay un punto, es que una manera de entender la muerte es esa. Pues no, todavía no. Todavía no. ¿Qué es la muerte? Todavía no. Algo. Pero hay una serie en la que una niña habla con la muerte y la muerte le enseña a decirle a la niña que a la muerte siempre se le debe decir todavía no, ¿no? Pero ese no es el punto de Heidi. O sea, una manera de hablar de la muerte es todavía no. Bueno, continúo. Si él es también siempre ya su fin, el terminar a que se refiere la muerte no significa no haber llegado a fin del Dasein, su Endsein, sino un estar vuelto hacia el fin de parte de este ente, Sein zum Ende. La muerte es una manera de ser de la que el Dasein se hace cargo tan pronto como él es.
Apenas un hombre viene a la vida, ya es bastante viejo para morir. Miren esa formulación del final que cambia la cosa, ¿no? La muerte no es algo que todavía no es, sino que la muerte es algo concomitante o siempre presente. Es una posibilidad en la que siempre estamos, ¿no? No es algo en lo que más bien no pensamos, ¿no? Y tampoco es un hecho biológico o antropológico en el que ciertas funciones se desactivan o algo así, ¿no? Sino que es algo concomitante que va acompañando a la existencia. Viene entonces, otra vez esto se va preparando de a pocos, viene ese parágrafo 49, delimitación del análisis existencial de la muerte frente a otras posibles interpretaciones del fenómeno. Es claro lo que quiere hacer el parágrafo, ¿no? Es delimitar el análisis de la muerte frente a formas antropológicas, sociológicas, biológicas de ver la muerte, lo que Heidegger no le interesa. En 264 voy a leer el párrafo de abajo. Por otra parte, dice él, el análisis ontológico de estar vuelto hacia el fin no implica ninguna toma de posición existentiva respecto de la muerte. Cuando se determina la muerte como fin del Dasein, es decir, del estar en el mundo, no se toma con ello ninguna decisión óntica acerca de si después de la muerte sea posible a un otro ser. No trata de eso, no. Se trata de pensar en la vida después de la muerte. Superior o inferior, si el Dasein siga viviendo o si al sobrevivirse sea inmortal. Sobre el más allá y su posibilidad, lo mismo que sobre el más acá, nada se zanja ónticamente como si hubiera de proponerse para la edificación normas y reglas de comportamiento ante la muerte. El análisis de la muerte se mantiene, sin embargo, puramente en el más acá, en la medida en que su interpretación del fenómeno solo mira al modo como la muerte en cuanto a posibilidad de ser de cada sin se hace presente dentro de este. Claro, o sea, esto es una consideración filosófica sobre la muerte, no es una consideración del más allá de la muerte, del después de la muerte que pasa. No sabemos, eso no, sobre eso no se puede pronunciar la filosofía. Después viene el parágrafo 50, bosquejo de la estructura ontológico-existencial de la muerte. Y entonces lee las consideraciones, el párrafo 1, acerca del resto pendiente, del fin y de la integridad, dieron como resultado la necesidad de interpretar el fenómeno de la muerte en cuanto a estar vuelto hacia el fin, partiendo de la constitución fundamental del Dasein. Solo así podrá aclararse en qué medida es posible en el Dasein mismo, conforme a su estructura de ser, una integridad lograda por medio del estar vuelto hacia el fin. La constitución fundamental del Dasein se hizo visible como cuidado. El significado ontológico de esta expresión fue formulado en la siguiente definición. Mire, está volviendo al cuidado. Heidegger es de todo menos, o sea, es un buen expositor. Él siempre vuelve sobre las cosas, ¿no? Anticiparse así estando ya en el mundo, o sea, las posibilidades estando arrojado, en medio del ente que comparece dentro del mundo, o sea, en caída. Quedan así expresados los caracteres fundamentales del ser del Dasein. El anticiparse así, o sea, lo posible, la existencia, el estar ya en, es decir, la facticidad, y en el estar en medio de la caída. Pásalo al siguiente párrafo. Por lo pronto habrá que aclarar en un primer esbozo cómo en el fenómeno de la muerte se revelan la existencia, la facticidad y la caída del Dasein. Claro. O sea, es claro, por ejemplo, que sobre la muerte, pues, o sea, usted puede entenderla, claro, la facticidad, la muerte es algo en lo que estamos, ¿no? Es fáctica. O sea, la muerte es siempre una posibilidad en la que estamos arrojados y que no elegimos. Es no es una posibilidad que podamos ser inmortales o algo, sino la muerte es algo posible siempre, ¿no? Pero la muerte tiene algo y es que la muerte tiene que poder tener la forma de la caída. Es decir, usted puede pensar la muerte como se piensa la muerte, ¿no? Y miren ustedes las formas, los rituales y todas las formas de hacer, de vivir la muerte que hay, ¿no? Y que resultan de una mirada como del modo como se ve la muerte, ¿no? O sea, los velorios, ¿no? Ahora hay cremación y velorios muy rápidos, no hay velorios, ya casi eso. La gente muere como un día para otro que ya la entierran, ¿no? La gente no, a veces ya casi ni lloran los muertos, sino que siguen trabajando como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Pero es el modo como se vive la muerte, ¿no? Miren ustedes que la muerte está en una posición de caída también. Hay una manera como se hace o se actúa en la muerte. Continúa en ese mismo parágrafo, en un párrafo muy famoso que es el de la 267, el párrafo de la mitad, el párrafo 3. Leo. La muerte es una posibilidad de ser de la que el Dasein mismo tiene que hacerse cargo cada vez. Es lo que yo decía ahora.
Por más que haya una visión, usted puede dejar reposar cualquier cosa, incluso la muerte, en opiniones comunes, ¿no? Pero la muerte en el fondo es respectiva. O sea, en el fondo le toca a usted. En el fondo quien muere es uno, ¿no? En el fondo, en la muerte, el Dasein está solo, ¿no? La existencia está sola. Claro, en el amor no. Pensar el amor, el género, no sé, lo que sea. Otra vez, la familia, su relación con sus padres, con sus hijos, con su profesor o con su profesora. Usted verse a sí mismo como profesor, como profesora, en las formas consabidas, lo que sea consabido, ¿no? Su profesor es su amigo, su profesor es, es una autoridad, o su profesor es un partner, un colega, es alguien que dirige, lo que sea, usted puede ser reposar. La política, ¿no? Usted puede ser de izquierda, derecha, de centro, puede comprometerse con una u otra causa y las causas usted puede dejarla. Lo común, entender lo común, ¿no? Usted puede dejar reposar cualquier posición sobre la vida en el sé, ¿no? En el uno, en el impersonal, en la caída, enredarse en las maneras correctas, por la muerte no, ¿no? La muerte en el fondo es respectivo. Continúo ese párrafo. En la muerte el Dasein mismo en su poder ser más propio es inminente para sí. Ahí está el punto. En esta posibilidad al Dasein le va radicalmente su estar en el mundo. Su muerte es la posibilidad del no poder existir más. Cuando el Dasein es inminente para sí, como esta posibilidad de sí mismo queda enteramente remitido a su poder ser más propio. Ahí está el punto. Siendo de esta manera inminente para sí, quedan desatados en él todos los respectos a otro Dasein. Esta posibilidad más propia y respectiva es al mismo tiempo la posibilidad extrema. En cuanto a poder ser, el Dasein es incapaz de superar la posibilidad de la muerte. La muerte es la posibilidad de la radicalidad, de la radical imposibilidad del existir. Miren esa formulación tan bonita. La muerte es la posibilidad de la radical imposibilidad del existir. Daseinsunmöglichkeit. La muerte se revela así como la posibilidad más propia, irrespectiva e insuperable. Como tal, ella es una inminencia sobresaliente. Su posibilidad existencial se funda en que el Dasein está esencialmente abierto para sí mismo y lo está en la manera de anticiparse así. Este momento estructural del cuidado recibe en el estar vuelto hacia la muerte su más originaria concreción. Hasta ahí el pasaje. Miren ustedes, el punto central allí es que la muerte lo que pone en evidencia es el hecho de que nosotros, o sea, la posibilidad de la muerte es la más radical imposibilidad del existir. Con la muerte se cierran todos los posibles. Una apropiación auténtica de la muerte pone en evidencia que la posibilidad de la existencia está siempre abierta. O sea, la muerte, una apropiación auténtica de la muerte, lo que nos permite reconocer es la finitud de nuestra existencia o de nuestra experiencia humana. Porque con la muerte vemos que siempre es posible o que siempre podemos tomar o empuñar otras posibilidades que tenemos en nuestra existencia. Las posibilidades de la existencia solamente se cierran en el momento en el que morimos. Ahí vemos que como que está ganado el cuadro de nuestra existencia, dice en algún momento Gadamer, pero también porque cuando la muerte nos permite ver que sí ya no hay posibilidades, se cierran las posibilidades, ¿no? Entonces la muerte lo que permite es, o sea, el ser para la muerte es mostrar, lo que muestra la muerte es que es posible que se cierren los posibles. Y una apropiación auténtica de la muerte lo que pone en evidencia es que la existencia que llevo es finita, que tengo, o sea, que no es esencial, que tengo muchas posibilidades por empuñar y que eso es una existencia auténtica. La muerte lo que permite es poner en evidencia el hecho de que el Dasein es posibilidad, es siempre finitud, es decir, que tiene fin, que las decisiones o lo que va empuñando de su vida, lo que va decidiendo sobre su vida,
no es eterno y para siempre, sino que siempre se pueden tomar otras decisiones, ¿no? Siempre se pueden empuñar otras posibilidades y en ese sentido la muerte nos permite encontrar la totalidad de las posibilidades del Dasein. Porque el hecho de que sea algo que pueda tener lugar y que se cierren nos permite ver que siempre es posible, que aún podemos empuñar otras posibilidades. Ese es el punto, ¿no? Y así es como se toma como en su integralidad el Dasein en su conjunto. Podemos leer algo más antes de concluir este podcast. El parágrafo 51 lleva por título El estar vuelto hacia la muerte y la cotidianidad del Dasein. Y al final de la página 269 leemos: el uno se muere, difunde la convicción de que la muerte, por así decirlo, hiere al uno. La interpretación pública del Dasein dice uno se muere, porque así cualquiera y también uno mismo puede persuadirse de que cada vez no soy yo precisamente, ya que este uno no es nadie. El morir es nivelado a la condición de incidente que ciertamente hiere al Dasein, pero que no pertenece propiamente a nadie. Si alguna vez la ambigüedad es propia de la habladuría, lo es en este decir sobre la muerte. El morir, que es por esencia insustituiblemente mío, es lo que yo decía, lo que les decíamos hace un rato, se convierte en un acontecimiento público que ocurre para el uno. El decir que hemos caracterizado habla de la muerte como de un caso que tiene lugar constantemente. Le hace pasar por algo ya siempre real, ocultando su carácter de posibilidad y, aúna con él, correspondientes momentos de la irrespectividad e insuperabilidad. En virtud de semejante equivocidad, el Dasein se expone a perderse en el uno, por lo que toca un especialísimo poder ser que forma parte del sí mismo más propio. El uno justifica y acrecienta la tentación de encubrir el más propio ser vuelto hacia la muerte. Hasta ahí. Esa es la manera no auténtica de entender la muerte. Pero la muerte es en su forma auténtica y eso es, digamos, desde esa perspectiva unitaria que se ha ganado desde el análisis de la existencia filosófica, de la existencia y desde la filosofía y de la existencia auténtica. La muerte lo que me muestra es el hecho de que mi existencia siempre está abierta a posibilidades, mientras cuando pienso en la muerte pienso en el cierre de las posibilidades y eso me abre posibilidades, ¿no? Eso se parece mucho, me parece a mí, a Nietzsche, ¿no? Cuando usted mira que el mundo tiene muchas posibilidades y que hay muchas formas de interpretación del mundo, pues eso da júbilo, ¿no? Y me parece a mí, Heidegger se pronunció sobre eso, que se distingue mucho, por ejemplo, en el existencialismo francés, ¿no? Camus, por ejemplo, va a decir que lo que más hay que pensar es la muerte, que la pregunta más grande es la pregunta por la muerte. Sí, pero en el sentido en que Heidegger lo está viendo, porque lo que Heidegger está abierto es que con la muerte se pone en evidencia la necesidad de las múltiples posibilidades de la existencia, no otra cosa, ¿no? Y Camus lo que hacen, pues sí, claro, entonces vienen todos estos análisis existencialistas y Sartre también en algún momento dice algo así como que la posibilidad, ¿cómo es? La libertad más grande es la de poder decidir sobre su propia muerte, ¿no? Eso no es lo que está pensando Heidegger. Heidegger de inmediato se pronuncia contra eso porque lo que está pensando es que en la muerte se muestra el Dasein como que no es esencial, sino que es pura posibilidad, que es pura existencia y que puede siempre empuñar posibilidades para sí. Y eso es una existencia auténtica. Bueno, con esto creo que hemos logrado una visión panorámica del asunto. El parágrafo 52 no lo miramos, pero bueno, la exposición podría tocarlo. Y después el parágrafo 53, el proyecto existencial de un modo propio de estar vuelto hacia la muerte, ¿no? Eso también lo puede ya tocar la exposición después de nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.